Buen día a todos. El día de hoy les voy a hablar de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Razones trigonométricas. Dice, en un triángulo rectángulo, a los cocientes que se forman con relación a sus lados se les llama razones trigonométricas. El cociente que se obtiene al dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa se llama seno del ángulo A. Sí, y ahí lo tenemos. Seno del ángulo A es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el siguiente. Dice, el cociente que se obtiene al dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa se llama coseno del ángulo A. Entonces aquí es el cateto adyacente, como pueden ver en la imagen, cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿sí? Del ángulo A. Entonces, coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Aquí pues estamos abreviando como lo están viendo. CO, cateto opuesto, CA, cateto adyacente, H, hipotenusa. Bien, siguiente. Dice, el cociente que se obtiene al dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente se llama tangente del ángulo A. Entonces, en este caso va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Y tenemos que es esto, tangente del ángulo A. Ahora vamos a calcular estas razones o cocientes en un ejercicio, en un ejemplo. Dice, con base en las medidas de los lados, calcula seno, coseno y tangente del siguiente triángulo rectángulo. Y aquí tenemos el triángulo rectángulo. ¿Sí? Tenemos que un cateto mide 12 unidades, otro mide 16 unidades y la hipotenusa mide 20 unidades. Y en este caso tiene que ser calculado todo con base en el ángulo A. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues el cateto opuesto es el que se opone al ángulo correspondiente, en este caso A. Entonces, ¿qué está opuesto a A? ¿Qué cateto? El de 16 unidades. Y ya el adyacente va a ser el de 12 unidades y la hipotenusa pues es la de 20 unidades. Para esto podemos usar las relaciones que ya hemos mencionado anteriormente. Seno de A, coseno de A y tangente de A. Y ahí tenemos pues lo que ya habíamos mencionado, cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa y cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, el seno de A va a ser igual al cateto opuesto. Cateto opuesto ya hemos dicho que es 16, entre la hipotenusa que mide 20. Entonces tengo 16 entre 20. 16 entre 20 me da 0.8. Y listo. Ahora vamos con el coseno. Cateto adyacente, que en este caso es de 12 unidades, entre la hipotenusa que mide 20. Entonces va a ser 12 entre 20. Y 12 entre 20 es 0.6. Listo, eso es lo que vale el coseno. Y por último, vamos con la tangente. Tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, mide 16 entre 12 del cateto adyacente. Entonces va a ser 16 entre 12. Y 16 entre 12 me da 1.3 periódico. ¿Sí? Y listo. De esta manera pude calcular los cocientes o razones trigonométricas que se forman en el triángulo rectángulo. Espero que esto les haya quedado claro. De mi parte por el momento es todo. Más adelante estaré subiendo más videos. Hasta luego.